Bueno, mi nombre es Eliot García y yo les voy a hablar sobre los primeros temas, que es definición en la 4.1, definición de sucesión. Y a continuación les daré eh, lo que significa y un ejemplo. Serán dos temas, dos tipos de sucesiones, la convergente y la divergente. Bueno, definición de sucesión. Es una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos. F de n es una función que depende de los valores que tomo n. N son todos los números enteros y positivos, como podemos ver acá. Ahora vamos a ver cómo se resuelve una sucesión convergente. En nuestro caso, este ejemplo es como el que se muestra. Y empezamos escribiendo. Bueno, empezamos sustituyendo todos los valores, o sea, n por 1 y 2 y así sucesivamente. Y empezamos por A1 es igual a... Aquí 1 lo vamos a sustituir por n y acá, o sea, 2 por 1, 2, más 1, 3. Luego 1 más 3, 4, o sea, 3 cuartos. Y así con el A2, hay que, por ejemplo, 2 por 2, 4, más 1, 5, 2 más 3, 5, o sea, 5 quintos o un entero, básicamente. Pero, a ver, continuemos con el A3. Bueno, voy a hacer hasta que... Voy a pasar el video. Bueno, aquí ya hice de la 3, luego a la 100 y la 10.000. Y esos fueron los resultados. Ahora lo que vamos a hacer es dividirlos. Vaya, 2 a 3 entre 4.75. Esto, bueno, sabemos que 1. Acá 1.16. 1.16. Acá 1.95. 1.95. Y acá 1.9. 9.95. Y bueno, acá lo que podemos observar es que mientras más aumentemos, por ejemplo, si acá abajo ponemos a 1.000.000, esto será punto, o sea, 1.999999999, así. y mientras más aumentemos, pues más. O sea, lo que podemos observar es que cada vez se va acercando a 2. Y, o sea, este ejemplo, la respuesta es que converge en el número 2. Y ese sería el resultado. Ahora vamos a ver cómo se hace la de divergencia. Ahora, en la sucesión divergente tenemos que existe el infinito y el indeterminado, pero primero veremos el infinito con este ejemplo y se resuelve de la misma forma que el de acá, poniendo A1, bueno, voy a poner A2, A3 y sustituyendo el 1 por n. Básicamente, aquí da 7, aquí da 9, aquí da 11. Y voy a pausar para hacer unos cuantos más. Bueno, aquí hice un par más. Y lo que podemos observar en este caso es que van aumentando, pero ya a números muy grandes.
Y no como en este caso que por más de que lo hagamos en sigamos, no se acercaba, o sea, se estaba acercando a 2. Pero en este caso no. Es infinita porque no tiene un valor que específico, vaya. Y por eso podemos determinar que el resultado de este ejemplo es infinito. Ahora vamos a explicar el otro tipo. Bueno, pero antes quiero decirlo de forma más clara, que acá en este, mientras mayor sea el término que asume n, sus valores tienden a infinito. Ahora sí, pasemos por acá. Y bueno, ahora sí ya tenemos un ejemplo y haremos lo mismo. Sustituiremos a1, a2, a3, a4. Y aquí, a ver, aquí en la primera vamos a sustituir 1 por este de acá. Y haciendo la operación nos da 1. Y 2 con este de acá y nos da 3. Y lo mismo con los otros, a cada 1 y a cada 3. Y podemos concluir que cada vez que n toma un valor par, nos da 3. Cada vez que toma un valor impar, nos da 1. O sea, como su nombre lo dice, es indeterminado. Y pues ese es... En eso podemos concluir. Esa es... así queda. Y pues eso es todo por mi parte. Luego tocaré el siguiente tema. Bueno, ahora ya pasando al siguiente tema, que es el 4.2, definición de serie, y 4.2.1, pues serie finita. Pues para entrar un poco en contexto, les leo que cuando n es finita, hace referencia a una serie finita, sucesión de números tales que la proporción entre cualquier término que no sea el primero y el término que le procede es una cantidad fija llamada razón. Por ejemplo, la secuencia de números 2, 4, 8, 16, 32, 64 es una progresión geométrica y con razón 2. Ahora vamos a ver un ejemplo que ahorita lo pongo. Bueno, ahora sí, y en este ejemplo vemos que tenemos, vaya, a ver. Bueno, tenemos seno de k por pi entre 2. Cuando k vale a 1 y pues básicamente lo que tenemos que hacer, bueno, es un poco sencilla porque lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo k desde el 1 al 6, como muestra acá, y quedaría de la siguiente manera. Y bueno, así quedaría. Ahora lo que quedaría hacer es simplificar para que sea más fácil. Como podemos ver, por ejemplo acá, poner solo seno de pi, y en algunos casos como en este igual, por ejemplo, seno de 2pi, 4 entre 2, sí, 2pi, y así sucesivamente. Ahorita lo voy a escribir para que vean cómo queda. Bueno, como pueden observar ya quedó. Por ejemplo, el primero se queda igual, pi entre 2. El segundo pues se cancela, 2 entre 2 y 2 se cancela, queda así, seno entre 2. Digo seno por 2, por pi que yo diga. En el tercero queda igual. El segundo pues 4 entre 2, pues 2pi. Y el quinto queda igual. Y el tercero, pues digo el sexto pues ya 6 entre 2, 3. O sea 3pi. Y ahora vamos a resolver. Bueno, acá ya está resuelto. Básicamente, bueno, hay que recordar que pi vale 180. O sea que acá es 90 porque pi entre 2 son... O sea, porque 180 entre 2 son 90. Y acá quedó como pi, o sea, solo 180. Acá 3 por 180 entre 2 da 270.
y así sucesivamente hasta terminar con el último. Bueno, y acá ya con ayuda de la calculadora resolvemos seno por 90 da 1, luego seno por 180 da 0, seno por 270 da menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al 0, al último que yo diga. Y resolviendo estas sumas nos da como resultado 1 al final. A ver. Y pues básicamente esto sería, así se resolvería. Pues así queda en la respuesta de la serie finita de seno de pi por cuenta de 2, donde k es 1, o sea, límite inferior, y límite superior es 6. Y eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Axel Francisco Canul Camal. Yo les hablaré sobre las series infinitas. Una serie puede servir para representar, por ejemplo, números decimales. En este caso, un tercio, que es igual al número 0.3333, como podemos ver aquí. Y estos tres se pueden seguir repitiendo hacia el infinito. Entonces, esto de aquí se puede representar con la suma de la siguiente manera: 3 décimos más 3 entre 100 más 3 entre 1000, y así puedo seguir continuando porque la cantidad de decimales en este número vendría siendo infinito. Entonces, esto de aquí lo puedo representar como la sumatoria de 3 décimos elevado a la k, ya que k, al obtener los valores desde 1 se puede obtener también hacia el infinito. Siempre que exista una serie, va a llevar asociada una suma de parciales. Dicha sucesión la podemos representar con una S mayúscula, y como es una sucesión, debe llevar unas anotaciones, que vendría siendo estas las llavecitas. Y 3. Si yo digo que busco la primera suma parcial en este subíndice, a lo que me refiero es que voy a tomar el primer término de la serie, que vendría siendo esta. También, si yo digo que busco la segunda sucesión de las sumas parciales, vendría siendo 2, que significa que voy a tomar desde el primer término hasta el segundo término. Y si yo digo que quiero tomar la tercera sucesión, lo que tendría que hacer es agarrar el primer término más el segundo término más el tercer término. Tomando de ejemplo en la serie que estábamos haciendo hace un momento, que vendría siendo un tercio, si yo digo que quiero buscar la segunda suma parcial, lo que significa es que voy a tomar los primeros dos términos, que vendrían siendo 3 décimos más 3 entre 10, lo que me vendría dando 0.3 más 0.6. Si yo digo que quiero buscar la cuarta suma parcial de un tercio, lo que tendría que hacer es agarrar el primer término más el segundo término más el tercero y el 4, que vendría siendo 0.3 más 0.03 más 0.003 más 0.0003, que me vendría dando 0.3333, y así sucesivamente hasta el infinito. Pues mi nombre es Nazaret Salomé Sánchez Herrera y en esta unidad hablaremos sobre la convergencia de series, criterio de la integral y criterio de la raíz. Convergencia de series. A partir de la sucesión de números reales, consideraremos una nueva sucesión que definimos como la suma de sus términos de la siguiente manera: S1 es igual a A1, S2 es igual a A2 más A1. Es decir, esta sucesión se denomina sucesión de sumas parciales de la sucesión, y cuando n es infinito, recibe el nombre de serie asociada a la sucesión. Una serie es convergente cuando el límite de la sucesión da un número real. Cuando n tiene infinito, la serie converge a S.
Tenemos el caso del criterio de la raíz a la enésima, donde sea la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, tenemos que L es igual al límite de n cuando tiende infinito a la raíz enésima de un término general. Si L es menor que 1, converge. Si L es mayor que 1, diverge. Y si L es igual a 1, no se sabe nada. Tenemos aquí pues un ejemplo del criterio de la raíz enésima, en donde la sumatoria de que cuando n es igual a 1 hasta infinito, tenemos 2 elevado a la n sobre logaritmo natural de n más 1 es elevado a la n. Entonces tenemos un límite de donde cuando n tiene infinito, tenemos la raíz enésima de 2 elevado a la n sobre logaritmo natural de n más 1 elevado a la n es igual al límite de que cuando n tiene infinito, a la raíz enésima de 2 elevado a la n sobre raíz enésima del logaritmo natural de n más 1 a la n. Aquí pues nuestras n se cancelan, aquí también se cancelan nuestras n y nos queda un límite de que cuando n tiende a infinito tenemos 2 sobre logaritmo natural de n más 1 es igual a 2 sobre el logaritmo natural de infinito, ya que esos al multiplicarlos pues nos queda infinito. Esto es igual a 2 sobre infinito y como resultado tenemos que es 0. Entonces, si el resultado es 0, pues 0 es menor que 1, por lo tanto converge. En el criterio de la razón, cuando tenemos un límite n hasta infinito, tenemos que a la enésima más 1 sobre a enésima. Si nos da un límite, pueden pasar 3 condiciones. Si el límite es menor que 1, converge. Si el límite es mayor que 1, diverge. Y si el límite es igual a 1, es no concluyente. Tenemos aquí un ejercicio que dice que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 3 a la n sobre n factorial es igual al límite de n hasta infinito de 3n más 1 sobre n más 1 factorial sobre 3n sobre n factorial. Esto es igual a, dividiéndolo, haciendo una regla de sándwich, nos da que 3n más 1 por n factorial sobre n más 1 factorial por 3n. Factorizando esto, nos queda que 3 a la n por 3 por n factorial sobre n más 1 factorial por 3n. Se cancelan nuestras 3n y nos queda 3 por n factorial, pues es 3n factorial sobre n más 1 factorial. Ahora pasando al límite, nos dice que el límite de n hasta infinito es igual a 3 sobre n más 1. Esto es igual a 3 sobre infinito más 1. Se cambia la n por el infinito y esto es igual a 3 sobre infinito. Y 3 sobre infinito pues es 0. Entonces la respuesta es 0. Si 0 es menor que 1, es convergente. Tenemos el criterio de la integral. Dice que sea la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito a n, se compara con la integral que va de 1 hasta infinito de ax por dx. Si la integral converge,
la serie converge. Si la integral diverge, la serie diverge. Vamos a realizar este ejemplo que dice que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n raíz de n, lo pasamos a una función de x que es igual a 1 sobre x raíz de x. Entonces, una vez teniendo la función, pasamos a la integral que va de 1 hasta infinito y tenemos que 1 sobre x raíz de x por dx es igual a la integral de 1 hasta infinito y de 1 sobre x por x a la 1 medio por dx. Nos da como una integral de 1 hasta infinito y nos queda que 1 sobre x a la 3 medios, porque 1 por 1 medio pues nos da 3 medios, por dx es igual a la integral de 1 hasta infinito y esta x a la 3 medios lo pasamos en el numerador y nos queda como x menos 3 medios por dx. Una vez teniendo la integral, nos pasamos al límite y dice que el límite de t hasta infinito es la integral de 1 de t, ya no es el infinito, se cambia por t, por una letra, de x menos 3 medios por dx es igual a x menos 1 medio sobre menos 1 medio y se expresa como menos 2x a la menos 1 medio y esto es igual a menos 2 sobre raíz cuadrada de x1. El límite de t hasta infinito menos 2 raíz de x lo evaluaremos de 1 y t. El límite de t hasta infinito menos 2 sobre raíz de t más 2 sobre raíz de 1 es igual a menos 2 sobre raíz de infinito, se cambia la t por el infinito, más 2 sobre 1. Entonces aquí se cancela y me queda como 0 y 2 entre 1 pues es igual a 2. Entonces, si 2 es un valor único, nuestra serie converge. Mi nombre es Ariadna Isabel Belamay del 12C de la carrera de Ingeniería Civil y hoy les vengo a presentar los temas de series de potencia y radio de convergencia de la asignatura de cálculo integral. Series de potencias. En primer lugar, una serie de potencias consiste en una sumatoria de términos en forma de potencias de la variable x, o más generalmente de x menos c, donde c es un número real constante y está definida de la siguiente forma, como podemos ver en pantalla. En este caso, el término a sub n está acompañado por una potencia que es de la forma x menos c elevado a la n, y si desarrollamos término a término, entonces se tendría que si n vale a 0, se obtiene el término de la serie a sub 0 por x menos c a la 0. Si n vale 1, se obtiene el coeficiente a sub 1 por la potencia x menos c. Si n vale 2, el coeficiente a sub 2 por x menos c al cuadrado y así sucesivamente hasta el infinito. Esto es entonces una serie de potencias. Ahora bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. En primer lugar, consideremos como término general de la serie al siguiente, que podemos ver en pantalla. Tomamos a sub n, incluyendo la potencia x menos 3 elevado a la n sobre n. Vamos a aplicar el criterio de la razón, que nos dice primero
a calcular el límite cuando n tiende a más infinito del término a sub n más 1, es decir, cuando pasa a ser n más 1 y lo dividimos entre el término a sub n de la serie. Para que la serie sea convergente, este límite tiene que dar menor que 1, pero primero vamos a sustituir. En este caso, el límite cuando n tiende a infinito, x menos 3 elevado a la n más 1 entre n más 1, porque es el término a sub n más 1. Pero luego lo podemos multiplicar por el recíproco de a sub n, que es n sobre x menos 3 a la n. Esto tiene que estar entre valor absoluto. Entonces, aplicamos el valor absoluto de ese límite. Continuando con el proceso de solución del límite, según las leyes de potencia, podemos expresar x menos 3 elevado a la n multiplicado por x menos 3, que va a ser x menos 3 a la n más 1 por n. Esta expresión va a quedar dividida entre n más 1 por x menos 3 elevado a la n, continuando claro con el valor absoluto en el límite. Pero si aplicamos una simplificación, note que la potencia x menos 3 a la n no se simplifica. Entonces, el límite nos queda. Límite cuando n tiende a más infinito n entre n más 1. Pero además, queda expresado x menos 3, dado que n es un número natural y el cociente de n sobre n más 1 es positivo. Entonces, podemos hacer la separación por las propiedades del valor absoluto como n entre n más 1 por el valor absoluto de n menos 3. Cuando n tiende a infinito, ya sea por la regla de L'Hopital o por otro método conocido en el límite, es claro que el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1, este límite va para 1. Entonces, consideremos 1, que es el valor del límite, por x menos 3 en valor absoluto, y en ello se obtiene como resultado del límite x menos 3 en valor absoluto. Ahora solo queda analizar para qué valores de x la serie converge. Hay que recordar que el criterio de la razón nos decía que si el límite del cociente entre a sub n más 1 y a sub n es menor que 1, entonces la serie es una serie convergente. Es decir, esta serie por el criterio de la razón es convergente si este límite es menor que 1. Así, dado que el límite nos dio valor absoluto de x menos 3, debemos resolver la inecuación x menos 3, estrictamente menor que 1. Pero por propiedades del valor absoluto lo podemos descomponer en las dos siguientes desigualdades, es decir, x menos 3 entre menos 1 y 1, y si sumamos el 3 del lado izquierdo y al lado derecho, obtenemos como conclusión de que el valor x está entre 2 y 4. Esto significaría que la serie de potencias por ahora es convergente, si x está en el rango de 2 a 4. Pero el criterio de la razón no nos dice nada acerca del valor absoluto cuando fuera igual a 1. Entonces tenemos que analizar los extremos por separados. A esto se le llama análisis de extremos. Si x es igual a 2, entonces nos vamos a la serie de potencias, y esta se transforma en la serie desde n igual a 1 hasta infinito, y como x es igual a 2, sería 2 menos 3 elevado a la n entre n. Si resolvemos dentro de este paréntesis, nos queda la serie desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n entre n. Y a esta serie se le llama armónica alternada, lo cual es una serie convergente. Significa que cuando x vale 2,
la serie de potencias también es convergente. Cuando x es igual a 4, se hace el mismo proceso. Se sustituye 4 en la serie de potencias, en este caso 4 menos 3 elevado a la n sobre n. Obtenemos la serie siguiente. Si a 4 le resto 3, me da 1 entre x, y a esta serie es la armónica, y la serie armónica es una serie armónica divergente. La serie tenía como potencia x menos 3 a la n. Entonces, esta serie converge si x toma valores en el intervalo de 2 cerrado, porque vimos que en x igual a 2 es convergente, hasta 4 abierto. Por lo tanto, se tiene que si x toma valores entre 2 y 4, la serie de potencias siempre será convergente. El radio de convergencia es un número positivo, el cual es la distancia del centro del intervalo a los extremos del mismo para los cuales la serie converge. Ahorita veremos radio de convergencia. Necesitaremos usar el criterio de la razón. Entonces, se escribe a sub n y se irá descomponiendo. Aquí tenemos n por x más 2 a la n y abajo está 3 a la n por 3 a 1, ya que aquí 3 a la n menos 1 se puede descomponer. Ahora el siguiente término se forma tomando el enésimo y donde quiera que se encuentre n se quita y en cambio se pone un n más 1. Entonces, sería n más 1 por x más 2 y el exponente n más 1. Todo esto dividido entre 3, n más 2. Ya luego tenemos que hacer la división de esos dos términos. Esto se cierra entre las barras de valor absoluto y luego tomar el límite cuando n tiende a infinito. Primero realizaremos la división de fracciones, medios con medios y extremos con extremos. Al finalizar nos quedará algo como esto. Arriba, n más 1 por x más 2 a la n más 1 por x más 2 por 3 elevado a la n por 3. En el denominador está 3 a la n por 3 a la 2 por n. Se abre paréntesis, x más 2 a la n. Ya que tenemos esto, cancelamos los factores comunes, que vendrían siendo los que ya puse con unas rayitas rojas. Al final volvemos a reescribirlo, pero esta vez con los números que no cancelamos, que viene siendo esto. Nos quedaría algo como esto, n más 1, que fue en el numerador, x más 2 también sobrevivió, en el denominador fue el 3n. Entonces, n empieza desde 0 como le indica el ejercicio. Podemos decir que n siempre va a ser positiva, el 3 siempre va a ser positivo. Un número positivo más 1 siempre es positivo. Esto significa que las barras pueden dejar salir. Puede dejar salir a la n más 1 y 3n, pero no a x más 2, ya que de este no sabemos el valor de x. Por lo tanto, las barras de valor absoluto se quedan en x más 2. El siguiente paso es tomar el límite cuando n tiende a infinito. Nos quedaría algo como esto. Límite cuando n tiende a infinito, n más 1 en el numerador, 3n en el denominador, multiplicando a un factor x más 2 en barras de valor absoluto. Hacemos una división entre la variable de mayor exponente y aquí cualquier cantidad dividida entre sí misma
nos da la unidad. Al final nos queda como el límite cuando n tiende a infinito, 1 más 1 entre n y 3 en el dominador, y eso va a estar multiplicado por el valor absoluto de 2 más x más 2. El cociente 1 entre n nos da 0, por tanto nos queda 1/3 de x más 2 en barras de valor absoluto. Este resultado es el límite. Ya pasando en la última diapositiva, podemos observar que nuestro radio de convergencia nos da 3. Dice que el límite tiene que tener un valor más pequeño que 1 para que la serie converja. Entonces, con esa condición, podemos ver cuánto vale el radio y cuánto el intervalo. Nos queda 1/3 x más 2 en barras de valor absoluto es menor que 1. Multiplicamos por 3 del lado izquierdo y 3 por el lado derecho. Nos queda x más 2 en barras de valor absoluto, menor a 3. Y ahí tenemos nuestro radio de convergencia, que es 3. Funciones expresadas como series de Taylor. Bueno, este es un teorema que permite obtener aproximaciones polinómicas de una función en un entorno de ciertos puntos en la que la función sea diferenciable. Además, el teorema permite acotar el error obtenido mediante dicha estimación. A continuación, les presentaremos un ejemplo. A continuación, vamos a hacer la integral de 0 a 1 de e menos x al cuadrado de x de grado 8. Bueno, sería e a menos x al cuadrado es igual a 1 más menos x cuadrada más menos x cuadrada menos x cuadrada al cuadrado entre a la 2 factorial más menos x cuadrada al cubo entre 3 factorial más menos x al cuadrado a la 4 entre 4 factorial, y se seguiría. Entonces, la integral que queremos evaluar va a ser similar a la integral de 0 a 1 de los 4 términos que tenemos a continuación. Entonces sería de 1 más menos x cuadrada más 1 más menos x cuadrada a la 2 entre 2 factorial más menos x cuadrada al cubo entre 3 factorial más menos x cuadrada a la 4 entre 4 factorial de x. Una vez que tenemos esto, lo primero que haremos ahora será simplificar esto que tenemos acá adentro y quedaría como 1 menos x cuadrada entre más x a la 4 entre 2 menos x a la 6 a la sexta entre 6 más x la octava entre 24
Entonces integramos lo que tenemos aquí y quedaría igual a x menos x al cubo entre 3 más x a la quinta entre 5 menos x a la séptima entre 6 por 7 más x a la 9 entre 24 por 9. Entonces ahora quedaría como x menos x al cubo entre 3 más x a la 5 entre 10 menos 7 x a la 7 entre 42 más x a la 9 entre 216, y esto lo evaluamos de 0 a 1. Ahora, si nos fijamos, al evaluar esto en 0, todo nos terminaría dando 0, por lo que solo se puede evaluar en 1. Esto terminaría quedando como 1 menos un tercio más un décimo menos 1 entre 42 más 1 entre 216. Esto vendría quedando igual a 5651 entre 7560. Que esto, pasándolo de manera a decimales, terminaría quedando como 0.7487. Y eso sería todo.